y no está el suelo parejo para todos, entonces no hay una verdadera inclusión financiera. De ti, si no estás satisfecho con lo que estás ganando o con el trato o con lo que tú esperas de una empresa, tú haz tu ambiente como lo esperas. La mayor riqueza es estar bien contigo mismo, ser feliz con lo que tienes. Un diálogo profundo para una sociedad más consciente. Hola a todos, bienvenidos sean al cuarto episodio de Conectando Perspectivas. El día de hoy, y como para variar, tenemos a una invitada de lujo. Ella es Alicia Chávez. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy emocionada, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, un gusto tenerte aquí. Gracias. Y pues les platico un poquito de ella. Ella es especialista en finanzas y fiscalización, con más de 15 años de experiencia, y además es presidenta de la Comisión de Inclusión Financiera de la Coparmex Ciudad de México. Así es, de inclusión financiera. Inclusión financiera. Em, Pues nada, Alicia, yo me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué crees que actualmente el dinero también es un motivo de estrés en la salud mental? Fíjate que es bien importante y es una pregunta muy relevante hoy en día, sobre todo porque va muy de la mano el no tener dinero y el tener un alto estrés y una salud mental y física también Claro. baja. Yo tengo una fórmula del éxito, digamos, ¿no? Que es como el equilibrio teniendo salud física, salud mental y salud financiera. Cuando alguna de las 3 no esté equilibrada, es cuando todo colapsa. Y por lo regular, cuando tu salud financiera no está bien atendida, se empiezan a perder la salud mental y la salud física. Están como que, entrelazadas, debes de tener un equilibrio 100%. Por supuesto. Y, por ejemplo, hablando un poquito más y haciendo énfasis en lo de inclusión financiera, ¿nos podrías compartir un poco qué es? Sí, fíjate, la inclusión financiera es el conocimiento, es el acceso a instrumentos financieros, pero también para el conocimiento de cómo utilizarlos. El acceso es importante en muchas ocasiones, bueno, los que vivimos en grandes ciudades como Ciudad de México, dices, no, bueno, pues todos tienen teléfonos inteligentes, todos tienen una tarjeta de crédito y de débito, todos tenemos un banco a la vuelta de la esquina, pero no en todo el país. Entonces, ese acceso es bien importante sobre la inclusión financiera. Si no está el suelo parejo para todos, entonces no hay una verdadera inclusión financiera. En muchas ocasiones, no sé si han escuchado que dicen, no, ya el efectivo, en recientes noticias de, no, ya no va a haber efectivo, todo con Sí. digital y todo. Al final del día no estamos todavía preparados para eso. Hay comunidades en el interior del país en donde un banco está a kilómetros o ni siquiera tienen una tarjeta de débito. Entonces, es importante que cuando se tomen esas decisiones financieras a nivel nacional, debe de haber ese suelo parejo en el tema de inclusión financiera. Por supuesto. Y, por ejemplo, ¿por qué esto no siempre significa tener un bienestar? Que aún siendo incluido en ese sistema, tú tengas este bienestar. Sí, tenemos muchos casos, digo, yo en el día a día hago check-ups financieros, siempre, ese es mi trabajo, ¿no? O sea, el cliente llega y me dice, yo hago como el doctor, yo les pregunto, ¿qué te duele? Si no me dicen la verdad como en el doctor, pues también mi medicamento, que es mis recomendaciones, están no bien enfocadas. Entonces, yo me he dado cuenta que hay personas que tienen un poder adquisitivo muy bueno, pero no tienen una buena disciplina financiera, es decir, gastan mucho y no tienen como buenos hábitos financieros, no ahorran, no planean a futuro, sino van al día a día. Y es importante que aunque tengan una buena estabilidad económica y aún así los productos financieros, porque los llegan a tener, hay que saberlos optimizar y utilizarlos bien. Desafortunadamente, en muchas ocasiones hay pseudo asesores en donde priorizan su comisión, su ingreso, antes que el bienestar de la persona, y es cuando se toman malas decisiones. Cuando no estás bien informado es cuando pues haces el ABC que te recomienda tu asesor Ujú. y puedes tener un descalabro financiero y eso ha habido personas que durante toda su vida no se recuperan. Entonces es bien importante em, identificar bien en dónde estás parado y asesorarte con personas con mucha ética. Por supuesto. Entonces, ¿crees que, este tipo de decisiones se toman desde el miedo y desde la desinformación? Sí,
Sobre todo el miedo, por ejemplo, cuando las primeras preguntas que yo hago cuando tienen un check-up financiero, siempre les pregunto: "¿Qué es lo que más te preocupa hoy en día?", ¿no? La primerita pregunta es, más bien, la respuesta es perder mi trabajo, perder mi ingreso, no poder sostener los gastos de mi casa, mi familia, la educación de mis hijos. Es un terror a no tener, esa capacidad financiera a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el miedo te paraliza. El miedo te paraliza y a veces tomas decisiones incorrectas. Muchas veces hacen inversiones en algunas aplicaciones, me ha tocado ver, en donde dices: "No, pues de aquí soy, no me voy a tener un grandes rendimientos", pero a veces es un alto riesgo cuando te ofrecen un rendimiento que es difícil de creer. Pero como no tienes esa información de que a lo mejor un 30, un 35% es muy difícil de obtener, pues tú te vas con esa opción y a veces llegas a perder hasta tu patrimonio, tu casa, etcétera, ¿no? Entonces sí, desafortunadamente las decisiones son muy emocionales, pero en esa emoción lo que más predomina es el miedo. Okey. Sí, sí, que también viene un poco también como de esta decadencia en la que hablabas, ¿no? Que a pesar de que se toman decisiones, no hay inclusión y justamente no hay educación tampoco. Claro, y ese es realmente ese es el propósito de la Comisión de Inclusión Financiera, Ujú. es, compartir estos productos, compartir cómo se pueden utilizar estos productos financieros, Ujú. pero también dar un acompañamiento, porque hay veces que okey, las personas proactivas que dicen: "Bueno, yo me documento, yo aprendo y todo", está bien, pero el tener un acompañamiento es muy importante. Sí. Por ejemplo, yo no soy experta en todas las áreas, pero, por ejemplo, yo tengo colegas que se especializan en inversiones, o se Ujú. especializan en hipotecas, se especializan en temas de previsión social, etcétera. Entonces ya, yo también le acompaño, porque hay veces que no lo sé todo y entonces tengo que recurrir. Entonces, yo es lo que yo les digo a todas las personas. Si nosotros que tenemos también esa formación financiera nos acompañamos, imagínense las personas que no tienen esa formación. Debemos de pedir ayuda y ahorita con tanta información en redes sociales y todo eso, es importante que sí se vayan a, páginas web, a información, realmente que está en el sistema financiero mexicano Ujú. para que no se lleguen a llevar por un TikTok o por alguna situación de un influencer que lo llegue a mencionar, porque a lo mejor le están pagando, ¿no? A Sí, lo sí, mejor esta claro, marca le está pagando claro. y no sabemos si es la mejor opción. Por supuesto. Y, por ejemplo, justamente desde tu experiencia, ¿qué emociones aparecen más frecuente cuando una persona vive este estrés financiero? Uy, he visto situaciones muy radicales al borde de que empiezan a perder, su paz mental, dejan de dormir bien, entonces todo el tiempo Okey. estás nervioso, porque como Sí. no tienes un descanso profundo, todo el tiempo estás nervioso. Y en lo primero que piensan al levantarse es: "¿Cómo le voy a hacer para pagar las deudas? ¿Cómo voy a hacer para pagar la colegiatura de mis hijos?", etcétera, ¿no? Entonces, Claro. es un constante vivir, de preocupación que te trae muchos más problemas. Ya estás muy irritable también con tu pareja o con tus hijos, ¿no? Al final del día, en tu núcleo familiar, que es tu principal red de apoyo, empiezas a hacer una separación por tu estado de ánimo o por tu estrés financiero. Cuando una persona, al final del día no necesitamos tener, millones de pesos ahorrados, pero a lo mejor una cantidad que nos dé paz mental. Dices: "Bueno, mira, si me llegan a correr, o llego a perder el empleo, Ujú. o me llego a enfermar, lo que sea, tengo ahí un guardadito y sobrevivimos, no sé, a lo mejor 3 meses, 4 meses, o ponemos un negocio de comida", como que eso baja, es un pivote de escape para decir: "Bueno, todo va a estar bien, tengo mis ahorros", etcétera. Aquí lo que pasa es que cuando no tenemos una estructura financiera bien cimentada, por ejemplo, que no tenemos un gasto médico mayor o no tenemos IMSS, Ujú. por ejemplo, tenemos nuestros ahorros. Si tenemos una enfermedad, los ocupas en la enfermedad y entonces te quedas sin ahorros y entonces ahí empieza el estrés financiero, que es muy común, Sí. que a veces dices: "No, yo no, no tengo IMSS, no tengo gastos, póliza de gastos médicos, si me enfermo, pues yo lo voy pagando". El problema es que hay veces que no hay ahorros, suficientes para una enfermedad complicada. Eso es muy importante eso. Sí, 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 claro, porque además el sistema de salud
es demasiado caro, ¿no? Hablando de medicinas básicas, por ejemplo, para la diabetes, es bastante caro. Sí, 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 es muy, muy importante ese tema, ¿eh? Y va relacionado con tu salud, y las finanzas. O sea, tienes salud, mucha gente dice, tengo el dinero para curarme, a veces no te lo soporta. Hemos tenido casos en donde sus gastos médicos se acaban y van al IMSS, ¿no? Entonces son casos bien dramáticos, no es el común denominador, Okey. pero sí hay un momento en donde, los instrumentos financieros tienen un límite. Sí, por supuesto. Dentro de estas emociones, Ujú. existe a veces culpa, de no comprarte cosas que son necesarias, ¿no?, para ti. ¿Por qué crees que sea? Es cultural, es Ah, cultural okey, porque y okey. también viene de casa, porque en muchas ocasiones, si tú ves que tus papás tú eres una esponjita, cuando somos niños estás escuchando así todas las conversaciones, muchas veces mis clientes o mis amigos que me consultan me dicen que, ¿sabes que en casa siempre había problemas de dinero? O Okey. sea, y yo crecí con ese estrés de mis papás, ¿no? De que siempre había que pagar algo, la escuela, la universidad, el carro, la casa, y la verdad es que no lo quiero vivir. Pero hay otras formas en donde, otras personas que lo normalizan. Entonces Sí. dicen: "Así yo viví toda mi vida, así salimos a flote, así está bien". Entonces, es muy cultural, la educación financiera nace en la casa. Desde que tus papás te obligan a ahorrar, así de: "No es que no quiero ahorrar, es que quiero comprarme", no sé, ahorita con los Nintendos nuevos que ya están en línea o que compran tarjetas, obligarlos un poquito de: "No, espérate tantito, igual y te compras 2", pero sí manejar ese tipo de disciplina. Y es un hecho que es un reflejo la educación de los padres con los hijos. Es muy común que ahorita ya también las nuevas generaciones dicen: "Mis papás siempre vinieron endeudados, yo no quiero estar así", pero es mucho más sencillo cuando vives en una casa con buenos hábitos financieros, que lo tuyo sea como muy normal, que fluya como fluía cuando eras niño. Okey, Es muy perfecto. importante eso. Sí, por supuesto. Y justamente este tema de la educación y todo lo que te van pasando tus papás, no viene necesariamente de un ámbito de personas de recursos bajos. Exacto. No está la educación financiera no tiene, o sea, no tienes mejor educación financiera porque tienes más dinero. Ese es un error enorme. En muchas ocasiones, cuando yo doy conferencias en las empresas o doy un taller en empresas, les digo: "Miren, si ustedes ganan 10 pesos y no tienen buena educación financiera, así les pagaran 100, van a volver a tener la misma deficiencia de que no les alcanza". Entonces, la persona que ahorra, que tiene una buena disciplina con 10 pesos, va a poder administrar esos 100 pesos mucho mejor. En muchas ocasiones nos decían, en casa o a lo mejor nuestros padres, si tú ganas 10 pesos y te aumentan a 20 tu sueldo y sigues viviendo como si ganaras 10, eres millonario. ¿Por qué? Porque los otros 10 no los tienes, canalizados para gastarlos, sino dices: "Ah, bueno, sigo viviendo con 10, pero ya tengo otros 10 para invertir, para ahorrar o para empezar a, no sé, pagar una hipoteca o para hacerse de un inmueble". Esa es la mentalidad, ganadora, digámoslo así. El tema es que cuando tienes un aumento y dices: "Oh, ahora tengo 20, me dedico a gastar 15 o 18". Sí, sí, sí. Ese es el tema de cultural también en muchos países de Latinoamérica, en donde sí nos cuesta el tema del ahorro. Muchas empresas nos obligan, cuando nos contratan, por ejemplo, nos dicen, em, vas a tener un fondo de ahorro. Tú pones el 10% y yo te voy a poner el 10%. Y como que no te pesa, porque ya estás obligado, ya lo toman en automático de tu sueldo y te liberan como de esa responsabilidad. Cuando al final de año te entregan ese fondo de ahorro, dices: "Qué padre se siente", Sí, pero estás obligado, no es opcional. claro. Entonces, es muy cultural de México, en donde si queremos ahorrar, sí nos tenemos que obligar un poquito. Sí, 100%, 100%. Y retomando ahorita un poco de lo que comentabas de redes sociales y este Sí. tema del éxito, ¿crees que afecte demasiado esta comparación social que luego tú llegas a hacer con otras personas que se ven exitosas en redes Sí, sociales? sí, realmente la riqueza no radica en cuánto tienes, sino en cómo vives con lo que tienes. Es bien importante. Para mí, a lo mejor, mi libertad financiera no es a lo mejor nadar en dinero, sino decir,
si hoy dejo de trabajar, si dejo de trabajar un mes o un año, puedo estar bien y puedo hacer frente a mis gastos. Para mí eso es mi libertad financiera, mi riqueza. El tener mucho dinero y estar en un hospital, para mí no se me hace una libertad financiera. A lo mejor tendré muchos millones en el banco y estoy atado a una cama y no puedo hacer lo que yo quiera. Cada quien debe definir cuál es su verdadera riqueza. El tener su familia bien, tener su familia unida, el tener pues para comer, para vestir, para viajar. Yo creo que esa es la verdadera riqueza y yo creo que nos tenemos que enfocar mucho en esos conceptos más de que tener mucho dinero. Ojo, en las inversiones, cuando quieres ganar mucho dinero, también tienes que pagar impuestos. Entonces, ahí viene la educación financiera, tienes que estar súper concentrado y decir, okey, este rendimiento es grande, pero tengo que pagar impuestos y luego tengo que ver dónde lo vuelvo a invertir para que crezca. Es como ir un paso hacia adelante, no nada más es tener el dinero y decir: "Ya lo tengo", porque también representa mucha responsabilidad ganar mucho dinero. También es Claro. peligroso y también es muy complicado ahora en redes sociales estar anunciando que tienes este carro, que estás aquí, que viajas acá. Realmente también es muy peligroso hoy en día, pues, por tipo de situaciones que te puedes poner en riesgo a ti y a tu familia. Sí, por supuesto. Y entonces, por ejemplo, ¿tú consideras que sea prudente que exista, por ejemplo, en las escuelas este tipo de educación? Por supuesto. Debería de ser obligatorio, obligatoria la educación financiera. La verdad es que todos mi generación, yo tengo 43 años, yo soy millennial y nunca nos enseñaron a decir: "A ver, si no se contratan en una empresa, ¿cuánto cobrarías por tus servicios?", ¿no? O Sí. sea, jamás, jamás lo mencionamos. O sea, nuestra mentalidad y otra, las generaciones ya son como más abiertas, ¿no? De bueno, si no tengo un empleo fijo, pues no sé, me contrato, yo hago ahí de freelance o etcétera, ¿no? Nuestras generaciones era, te vas a contratar, vas a trabajar para alguien, vas a jubilarte y san se acabó. Sí, Entonces, te paraliza la idea no tener un trabajo, que alguien te contrate. Afortunadamente ahora las nuevas generaciones es de, okey, no tengo trabajo, bueno, veo qué hago, ¿no? De tal cual. innovo y todo eso, pero desde ahí te siembran o te siembran el miedo a qué pasaría si no hay alguien quien me contrate y no tengo dinero. Yo creo que también la libertad financiera tiene que ver en identificar para qué eres muy bueno. Okey. Súper importante. La educación en general es Ujú. importantísima, las bases para saber relacionarte, para tener una buena conversación, para hacer una buena entrevista, para contratarte. Sin embargo, sí hay que identificar para qué habilidades tienes para potencializarlas y capitalizarlas. Es muy bueno estudiar posgrados, maestría y todo lo que quieran, pero si no les genera dinero esos estudios, entonces, ¿para qué? Hay Sí. personas que tienen lo básico, que ni siquiera tienen una carrera profesional y ganan mucho más que personas que tienen doctorados. Sí, 100%, que tienen en su currículum un buen de diplomados, certificaciones, pero justamente como mencionas, no se saben vender en ese Mm. aspecto. ¿Y crees que haya alguna edad exacta en la que esta educación tenga que entrar? En la niñez. O sea, tú Okey. puedes, aprenderlo también a mi edad, a los 40, a los 50, a los 60, nunca es tarde, eso sí, pero en la niñez es bien importante. El otro día estaba viendo, no sé cómo me enrolé, como ustedes lo saben y ustedes son expertos, dependiendo de tus preferencias, pues van a salir tus videos, ¿no? Sí. Entonces, le empecé a poner like en unos niños que empezaban a tener su negocio desde pequeñitos. Entonces, uno era barbero y creo que está, no me acuerdo qué país, en Argentina, este, y en vez de estar en los videojuegos, pues se pagó él un curso de barbería. Guau. Entonces, en el garage de su casa, pues ahí tenía como su barbería y cortaba el cabello. Entonces, es impresionante cómo desde la niñez es importante que como padres los impulsemos y que les digamos, bueno, ponte a lavar el carro, ponte a barrer el patio o tócale al vecino que si se le ofrece algo, a lo mejor un refresco, lo que sea, y que tú vas por él. O sea, obviamente con debida seguridad es bien importante que les demos un acompañamiento como padres, pero desde la niñez los emprendimientos son bien importantes, sobre todo también nos dan, skills, habilidades que no te da pena, que las personas te dicen, esas relaciones interpersonales que nadie te las enseña, cómo Sí, llegar a un lugar y dices: "¿Cómo abro la conversación?", claro. ¿no? Entonces,
Eso es bien importante. En la niñez yo creo que es básico, pero nunca es tarde para aprender. Súper, Alicia. Sí, es un punto bastante interesante y bueno. Oye, Alicia, ¿y por qué es importante hablar de ética dentro de las finanzas? Muy importante. Fíjate que yo como contadora, uno de los pilares que, digo, yo me especialicé en impuestos y es Ujú. todas las profesiones debes de tener un alto grado de ética, tanto en la medicina como en la abogacía o como en los impuestos, ¿no? Ok. El saber esa línea tan delgada del omitir cosas, a lo mejor no mentir, ¿no? Ujú. Pero el que dices: no decimos esto", demasiada información, es muy delgado para la ética de un profesionista y debes de afrontar que entre más apertura y más, sea la transparencia en tu forma de desempeñarte como profesionista es mucho mejor. Aquí, cuando esté involucrado el dinero, es donde esa ética debe de estar a flor de piel de todos los profesionistas. Ok. Sobre todo lo que te mencionaba de las comisiones, ¿no? Ujú. Muchas personas que no tienen y todo radica porque a lo mejor no tienen un empleo fijo y trabajan por comisión. Entonces dicen, si no llego a esta determinada comisión, pues no me alcanza para pagar la renta, para pagar la comida, colegiaturas, etcétera. Entonces, eso los hace, pues, caer en tentaciones, ¿no? Y Sí. decir, bueno, pues, este producto no es tan bueno, Ujú. pero me da una buena comisión. Entonces, yo Ok. voy a decir que es excelentemente nuevo y bueno y muy, muy útil. A mí me pasó, siendo contadora, mis clientes me llegaban con PPRs, que son planes para el retiro, en donde no eran deducibles. Entonces, cuando yo hacía sus declaraciones anuales, me decían: "Es que mi PPR es deducible", y yo así de: "Es que el CFDI no está en la nube del SAT, entonces no es deducible". "No, no, no, pero mi asesor me dijo que sí era deducible y que era todo". Y yo me empecé a dar cuenta que había mucha falta de ética en esos asesores que venden inversiones, que a lo mejor venden también estos planes para el retiro, que te invitan a cambiarte de Afore y todo eso. Ok. Y decidí mi negocio empezarlo a abrir, que ya no fuera nada más de contabilidad y finanzas, sino que tuviera, planes para el retiro, recomendaciones de Afores, hasta incluso, seguros, Ok. porque los seguros tienen un tema bien delicado en donde si no los contratas correctamente, te pueden dejar colgado de la brocha. Entonces, ahí la ética de verdad que sí me ha tocado, pues, también me ha llevado a decir la verdad en el sentido de, híjolas, no puedes ocultar el que le hayan vendido un producto incorrecto. Y tienes que agarrar el toro por los cuernos y decirle a tus clientes: "Esto está mal hecho, y ya llevas 15 años pagándolo, y jamás va a ser deducible. La verdad es que te mintieron", ¿no? Y si es un shock bien fuerte y muy impactante para la gente, porque dices: "Que no puedo creer que me hayan mentido". Entonces, de verdad que la ética es una situación en donde yo les digo, acérquense con personas que de verdad, pueden ahorita con la tecnología, estoquéenlos, revísenlos, ahorita que nos pueden estoquear de cuál es su profesión, cómo se conducen con sus clientes, y como los doctores, en el tema de dinero, como los doctores, una opinión aquí, otra opinión, y si coinciden, pues, tomen la decisión con quien más les da confianza y mayor empatía. Porque sí, hay veces que las personas son muy hábiles, te envuelven en Sí, productos sí, sí. financieros y la ética no está tan presente en ese tema. Oye, ¿qué prácticas financieras consideras que te hacen más vulnerable a caer en ese tipo de situaciones? Las redes sociales de verdad que son muy buenas, pero hay veces que también, híjolas, te venden espejitos que no los que dicen muchas personas, dicen: "No, es que en la antigüedad nos engañaban muy fácil, pero ahora ya no". No, o sea, la verdad es que seguimos cayendo en algunas situaciones complicadas. Entonces, lo que tienen que hacer es, si ven un anuncio, si ven algún reel, si ven un TikTok, lo que sea, agarren el nombre de la empresa, googleenlo o métanlo en inteligencia artificial y vean si están en listas negras,
si están dentro del sistema financiero mexicano, Okey. si tienen un RFC, es importantísimo, si están dados de alta en el SAT, estoquéenlos, investíguenlo hasta lo más profundo, porque eso les puede quitar un gran dolor de cabeza y sobre todo su patrimonio que no lo lleguen a arriesgar. En muchas ocasiones, no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana con una inversión y el que te lo lleguen a vender así, dices, Claro. duden, siempre pongan en tela de juicio los productos maravillosos que te van a hacer millonario, porque no existen, de esa forma, ¿sabes? O Sí. sea, puedes tener una inversión y puedes tener un golpe de suerte con un buen acompañamiento, pero también con un capital bastante alto y también con un alto riesgo a poderlo perder. Sin embargo, es importante que ya ustedes en mis épocas era así de, pues vas a la biblioteca, iba, con el periódico, o sea, Sí. muchas cosas que no había tan digitalizadas. Hoy en día te estoquean, incluso a mí me han estoqueado, ¿no? Para dar conferencias, ya ni me piden a veces mi currículum y sí se me hacía como extraño, así de, ¿por qué no me piden el currículum? Es algo muy sencillo. No, no, ya te revisamos en redes. O sea, las ponencias, tus reels, los comentarios y en qué instituciones has trabajado y si esas instituciones son legales. Guau. A ese nivel. Sí. Imagínense si no para poner su dinero hay que investigar, Sí, por supuesto, 100%. hay que investigar y tienen todas las herramientas las nuevas generaciones, no tienen pretexto. Sí, no, no lo hay. O sea, actualmente ya no lo hay en No, ya, ningún sentido, ni de salud, ni no, no, financiero, o sea, la verdad es que no. ya no. ¿Y cómo podemos, empezar a construir justamente una cultura financiera más humana y consciente? Lo que les dé paz es lo más importante. La verdad es que lo que te dé la tranquilidad de decir, a veces nuestro sexto sentido, y todos, no es de que seamos mujeres o hombres, no tiene género. Esa antenita así de esto no me vibra bien. O sea, a veces el subconsciente está muy alerta de cosas de los engaños. Entonces, si a eso le sumas, informarte, Conducef, por ejemplo, es un organismo que da el acompañamiento a todos los usuarios de productos financieros, el el acompañarte de muchos organismos que son gratuitos. Hay Sí. plataformas, yo por ejemplo trabajo con plataformas en donde es gratuita la educación financiera, hay plantillas gratuitas para hacer un presupuesto, para hacer proyecciones. Yo, por ejemplo, he colaborado con muchas empresas en donde damos asesorías gratuitas. La cosa es buscarlo y dejarte acompañar. Okey. Entonces, y saben que la mayor riqueza es esa. La mayor riqueza es estar bien contigo mismo, ser feliz con lo que Sí. tienes y, por supuesto, también aspirar a tener mucho más, pero realmente, el estar tranquilo, el decir: "No hice un mal manejo, la verdad es que vi esta aplicación y se ve media fantasma, pero bueno, voy a poner ahí mis ahorros", y estás inquieto y no duermes, Sí. ahí es donde las cosas no están bien, ¿sabes? Y ser muy estratégico. Yo les digo a todas las personas que se acercan conmigo, si puedes tener un ahorro que dentro tenga un seguro y que dentro tenga una deducción fiscal, ya estás hecho, porque nada más con un solo producto financiero matas tres pájaros de un tiro, ni siquiera dos, y entonces en otro ya después inviertes o haces un fondo de ahorro. Por ejemplo, personas que me dicen, oye, es que no me alcanza para pagar un gasto médico mayor. Ok, ¿tienes IMSS o no lo tienes? Lo puedes pagar como profesionista independiente, no necesita darte de alta una empresa, tú lo pagas por separado, pero sí ten un instrumento. Hay instrumentos que nadie los conoce que te dan hasta el efectivo. Hay veces que en el IMSS te piden, no sé, para una operación que no hay un catéter y Ujú. necesitas 50,000 pesos en cash. Entonces hay instrumentos muy baratos que cuestan a lo mejor 700 pesos al mes, 500 pesos al mes, que cuando tienes una enfermedad te dan un efectivo. Entonces, a lo mejor teniendo el IMSS, tienes ya ahí el flujo de efectivo, compras lo que se necesitan o análisis que no te los pueden dar o que te Okey. mandan 3 meses después a la fila, ya tienes ese dinero. O sea, tienes que saber tomar decisiones de manera estratégica con lo que tienes. No necesitas decir: "Necesito ser millonario para tener una buena educación financiera y una buena estrategia". Sí. Eso es mentira. O sea, eso no tiene nada que ver. Tienes que ser estratégico y acompáñate de personas especializadas y con muy buena ética.
Okey. ¿Qué cambiaría en este caso, en las personas, los niños, adolescentes, si se piensa justamente desde el bienestar y no desde el miedo? Con todo esto que además nos acabas de platicar. Em, Eso es difícil de lograr porque necesitas no tenerlo tú para enseñarles. Okey. Entonces, si tú tienes una buena estructura financiera, ellos no te van a ver con miedo o con nerviosismo, y ellos dicen: "Claro, mi papá siempre está relajado", ¿no? O siempre, un día me decía un niñito: "Es que tú te acercas a los cajeros", no sabía que se llamaban cajeros, dice: "Y ahí sale dinero, ahí podemos ir y ahí nos dan", o sea, Ah, esa falsedad que a lo mejor los papás tienen que explicarle, sí, sí da dinero, pero ¿qué crees? Yo tengo que trabajar para que mi empresa donde trabajo le deposita dinero a esa maquinita y yo puedo sacar el dinero. Hay que explicarlo, ¿sabes? Porque claro, luego los niños fantasean demasiado. mucho y dicen: "No, pues es que pues, ahí sale dinero", ¿no? Y el dinero, aclarar, el dinero no es gratis, es producto de un trabajo que tiene que tener un esfuerzo y a su vez ganas el dinero. Y el tema de no darle todos a los hijos, aunque tengan un poder adquisitivo muy grande, que ya salió la consola de Nintendo y no todo, no todo, porque les crean esa burbuja y esa frustración cuando son grandes y no lo pueden tener, y no lo saben obtener. Entonces, tampoco los vamos a tener en la austeridad si se tiene el poder adquisitivo, pero sí obligarlos a buenas calificaciones de entrada, o sea, Claro. no es negociable, es lo único que hacen, un buen comportamiento, el ayudar en casa, todo va de la mano con la educación financiera, ¿sabes? O sea, no tiene nada más que ver temas de dinero, sino también formas de comportamiento desde tu casa. Y si eres formador de seres humanos desde la casa con buenos principios y buenos valores, van a ser personas felices también como profesionistas con ética. Esa es la clave de todo. Claro, que aparte también esto de lo que hemos estado hablando, la educación, que no Educación. solamente las finanzas vienen de dinero, dinero, dinero No, y ya. no, también es forma de cómo te comportas con una persona, si ayudas a una persona, Ujú. si tienes, o sea, también hasta la educación financiera tiene que ver el tener un guardadito por ahí, poder ayudar a un familiar o a tu Sí, mejor amigo. Siempre durante nuestra vida va a haber un momento en donde nosotros vamos a pedir ayuda y sí, en donde nos las van a pedir. Y también se debe decir hasta dónde no, porque también uno comete el error de querer ayudar mucho y te quedas tú sin ese fondo de ahorro y pones en riesgo a tu familia. Hay veces en que dices, ok, te lo puedo prestar. En muchas ocasiones tienes que aprender a prestar y a lo mejor que no va a regresar ese dinero, sí, pero debes de tener tú también un pilar fuerte para poder apoyar a tus seres queridos. Entonces, es importante también saber decir hasta dónde no se puede, hasta dónde no puedes endeudarte con una hipoteca, hasta dónde no puedes prestar dinero a un familiar, porque si no, pues entonces tú vas a tener que pedir dinero después, sí, y hasta dónde puedes tu poder adquisitivo, a lo mejor tener un, cosas materiales que a lo mejor ahorita no es momento y basarte en donde pues sí la felicidad definitivamente no se puede comprar, no, ¿no? no, no, 100% no. No se puede comprar. Y justamente hablando de eso, ¿cómo podemos empezar a construir esta estabilidad emocional en medio de toda esta incertidumbre que no solamente existe alrededor de nosotros, sino que es algo mundial? Sí, sí, realmente crisis financieras, o sea, micros en las familias, macros a nivel mundial, en donde también es inevitable que la economía de un país no te pegue directamente, ¿no? Recortes en empresas, situaciones en donde los padres dicen ya no vamos a poder pagar mejor una escuela privada. Yo soy egresada del UNAM. Ay, mira, aquí agarré el micrófono, perdón. No te Pero yo soy preocupes. egresada del UNAM y mi papá siempre comulgó con eso de la educación pública, ¿no? Ujú, Teníamos, o bueno, él tenía en ese momento el poder adquisitivo para pagar una escuela privada y siempre fue como de esa filosofía, ¿no? Yo lo traigo muy, muy tatuado, yo digo que una escuela
no la sé si es privada o pública. El estudiante es el que le da el prestigio a la universidad. Y yo lo he demostrado también, el mejor ejemplo es, eres tú, Sí, ¿no? 100%. El decir, sí me costó trabajo, ahorita también cuesta trabajo, en muchas ocasiones hay mucha discriminación, Demasiado. ¿no? Por escuelas públicas o privadas, pero yo recuerdo en muchas ocasiones que decía, ponme un examen, ¿no? En mis entrevistas, ponme un examen y aunque sea, yo venía de la huelga de la UNAM cuando empecé a pedir, una de las tantas huelgas de la UNAM, cuando empecé a pedir empleo y era no poli, no UNAM, ¿no? Entonces yo nunca me, como que me di por vencida, ¿sabes? O sea, dije, aunque sea del UNAM y aunque vengamos de una huelga, que me pongan de mis conocimientos. O sea, yo decía, Sí, por supuesto. ponme un examen y entonces evalúa, no te dejes llevar si soy de privada o pública. Y así fue que me fui abriendo camino en empresas como Colgate-Palmolive, como Cargill de México, General Motors de México, Grupo Posadas, y siempre convivía también con chicos de escuelas privadas, ¿no? Pero esa confianza en ti también es dinero, ¿saben? O sea, tus habilidades, el demostrar que se puede y el de verdad tener una buena educación, aprovecharla, sea privada o pública, y el valorar el esfuerzo que hacen sus padres, porque no porque sea la UNAM no hacían esfuerzos. Muchos de mis compañeros nada más llevaban para el pasaje y venían de Puebla, de Tlaxcala, de estados bien lejos, ahí para que estudiáramos en CEU. Entonces, no porque fueran de una escuela pública, no había un esfuerzo detrás de las familias, ¿sabes? Sí. Entonces, es bien importante, la educación es su mejor aliado para tener una libertad financiera y una buena educación financiera para poder monetizar tus conocimientos. Esa es la Claro. realidad. Claro, claro. Y regresando tantitito, ¿por qué crees que es importante entender que la productividad y el bienestar no siempre son lo mismo? Sí, muy importante. El bienestar y la productividad siempre se asocia con dinero, y así es en las empresas. Si una empresa es productiva, Ujú. es porque está generando ingreso. No es productiva porque está ganando poco, pero hay veces que tienes que voltear a que a lo mejor los números en ese momento no son los que esperas, pero tienes a tus colaboradores con un bienestar increíblemente bueno, a lo mejor tuviste que invertir, ojo, no gané mucho, pero les di más prestaciones a mis colaboradores. Entonces la empresa no está siendo tan rentable, pero mi gente ahorita está con un nivel socioeconómico bueno, que a la postre, en 2 o 3 años, eso va a haber un reflejo de ingresos mayores. Si no, ¿qué pasa? La gente está inconforme, no tiene una buena estabilidad económica en la empresa, te van a renunciar. Sí, por Y supuesto. entonces vas a perder más dinero, ganas mucho, pero la gente te renuncia y entonces vas a tener muchos gastos por esa gran rotación de las personas en la empresa. Tienes que ser muy estratega para saber cuándo sí castigar un poco esa rentabilidad, pero tener un bienestar en común. Y o sea, es como en cascada, ¿sabes? O sea, si tus Claro. colaboradores están bien, el empresario y la empresa va a estar bien. Entonces, por eso es la diferencia del bienestar y productividad, que a veces la productividad es dinero, dinero, dinero en muchas ocasiones, pero también hay que ser pacientes y eso es bien importante. Las nuevas generaciones lo queremos todo, digo, a veces a mí también me pasa, rápido, la inmediatez, rápido, quiero tener esto rápido. Y a veces para tener una buena inversión, híjolas, no es tan a corto plazo. Y nos desesperamos, nos salimos, nos penalizan y ya no ganaste rendimiento porque te penalizaron. Hay que saber ser pacientes y saber que los que saben cocinar, que un arroz, si no lo cocinas en su debido tiempo, o se te endurece o se te bate. Es bien importante dar los correctos tiempos y en el dinero también. Sí, esto que nos estás mencionando para ir cerrando ya un poquito el Ujú. tema, em, ¿es generacional? Un poco, sí, pero eso no choca con las buenas decisiones. No porque seamos más viejitos tengamos mejores decisiones. La verdad es que las nuevas generaciones tienen muy buenas decisiones también. Somos seres humanos, tenemos las mismas neuronas, 2 brazos, 2 ojos, o sea, el tema es la inmediatez y la forma en que ahora se vive. Okey. Entonces, antes éramos muy pacientes, o a lo mejor mucha gente me dice: "Es que ustedes ya estaban resignados a ser viejitos en una empresa y a trabajar 50 años". A lo mejor era una forma de vida, ¿no? Era Claro. una
forma en que nos educaron, ¿no? Pero, el que estés saltando también de muchas empresas, o el que no estés encontrando, que nunca estés satisfecho con lo que te da la empresa o con tu trabajo, Ujú. a veces no depende de la empresa, depende de ti. Si no estás satisfecho con lo que estás ganando, o con el trato, o con lo que tú esperas de una empresa, tú haz tu ambiente como lo esperas, porque a veces le dejamos la responsabilidad al gobierno, a los empresarios, a las empresas, al entorno económico, pero siento que debes de ser tú el que des esa satisfacción tú mismo, ¿no? Y cuando tú estás bien, cuando tienes ese equilibrio entre salud física, salud mental, el dinero parece que entiende tu ciclo, ¿no? Como que dice, esta persona está muy zen, ¿no? Sí. Tomas buenas decisiones, estás tranquilo y no estás paralizado. Cuando tú vas a tomar una decisión en una empresa como colaborador y traes pensando de que cómo le voy a hacer para pagar la colegiatura, cómo voy a hacer para pagar el carro, tomas una mala decisión. Necesitas estar bien tú para poder ser productivo y eso a su vez pues te voltean a ver y dicen, a él le voy a dar un puesto más alto, va a ganar un poquito más, o sea, va de la mano, porque hay veces que tienen personas, conocí muchas personas en direcciones que ganaban mucho dinero y a veces tenían que dejar su trabajo por un parálisis facial, por un parálisis cerebral, de tanta presión que tenían, ganaban 200,000 pesos mensuales, pero la presión era de al Sí. grado de ya no poder tener una incapacidad permanente y ya no volver a trabajar. ¿De verdad Claro. quieres eso? ¿De verdad quieres eso, ganar mucho dinero y no tener salud? ¿Tener dinero para pagar tu salud? Eso es lo que tienes que pensar, y eso es lo que tenemos que reflexionar, hoy en día, y valorar que tarde o temprano, cuando crezcamos, vamos a perder esa salud, y hay que estar preparados para también tener una vejez tranquila y con un dinero ahí guardado, es bien importante. Claro. Muchísimas gracias, Alicia. La verdad es Ajá. que nos diste muchos tips hasta para nosotros que son bastante valiosos. Es un tema muy amplio y Sí, que se tiene que abordar demasiado. Ya claro. lo platicamos, no nada más en ámbitos empresariales, ¿no? Sino que también en la escuela y desde niños. Claro, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por la invitación y ojalá todos estos tips sean de utilidad y vean a las nuevas generaciones, a nosotras, las generaciones antes que ustedes, y sean mejores, supérennos. Para nosotros es el más grande orgullo que ustedes como nuevas generaciones tomen mejores decisiones que nosotros. Es muy gratificante que dejemos un legado y que no hagan los mismos errores que a lo mejor nosotros hicimos. Sí, por supuesto. Muchas De gracias. nada. No sé si te gustaría dejar tus redes sociales. Sí, claro, me pueden seguir como Alicia Chávez Oficial en Instagram, en LinkedIn como Alicia Chávez Peña y en Facebook, aunque sea para viejitos, Alicia Chávez Peña también ahí como asesor senior, que es la consultoría financiera. Muchas gracias. A ti, a ti. Y no se olviden también de seguirnos a nosotros en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como Universidad Gestal. Hasta luego. Hasta luego. Conectando perspectivas.